Menudo fue como un juego de ajedrez. Muchos integrantes eran cambiados como piezas del juego, porque el tope era cumplir los 15 años y luego sacarlos. Y la norma era hacer la despedida en cada país que visitaban en la gira. Ese fue el caso de Fernando Salaverry, una de esas primeras estrellas que brillaron para luego simplemente apagarse lentamente. Estuvo 3 años en el grupo para luego ser reemplazado como la pieza en 1980 por el rubio Xavier Serbia, quien en la actualidad es un famoso periodista de la cadena CNN. Fernando tenía la característica de haber nacido en España, pero haberse criado en Puerto Rico, ya que su padre era puertorriqueño. Cuando tenía 12, se transformaba en la primera voz de la agrupación, entonando canciones de corte popular. Chiquitita de ABBA o Mi Mejor Amiga. Esa sería la primera generación de Menudo. Fernando Salaverry, su hermano Nefty, y Ricky Meléndez, Carlos Meléndez y Oscar Meléndez. Aunque esa primera generación no logró la audiencia de la segunda generación de los Menudo, una cosa muy importante hizo y fue sentar las bases. Pero cumpliría los 15 Fernando y tuvo que irse del grupo. A los 16 ya era solista. Su primer hit, Fuego en el Alma, ya hoy en día tan olvidado en los anaqueles como cualquier otro disco. Pero a la vez que cantaba, Fernando se dedicó a los estudios universitarios que había estado combinando con su carrera como solista. Estudiaría publicidad en la Universidad del Sagrado Corazón en San Juan de Puerto Rico, graduándose en summa cum laude. Y luego haría un posgrado en los Estados Unidos y otro en Europa. Se dedicó de lleno a la publicidad y consiguió empleo en una agencia de publicidad de Nueva York muy prestigiosa. Y cuando todo parecía perfecto para él, cuando aún las luces todavía podían iluminarlo, y como la música no se le dio, ahora sí se le daba. O al menos eso creía Fernando, cuando de pronto empezó a comenzar en sí una sensación en su cuerpo de sentir fuertes molestias en sus piernas. Asistió a un médico y a los pocos meses se le diagnosticó una enfermedad neuromuscular, algo similar a la esclerosis múltiple, interrupción de la comunicación entre los nervios y el cerebro, producido por falta de mielina. Esa condición lo mantiene en una silla de ruedas de manera permanente. Sin embargo, gracias a su valentía, fortaleza y fe, ha podido seguir con vida y luchando. Hoy a sus 59 años, postrado en su silla de ruedas, sigue luchando y sobre todo recordando aquellos tiempos en los cuales era el conductor del programa juvenil Juventud 83, 84 y Adelante Juventud. Esos tiempos donde cantaba y se movía en el escenario como una gacela. Hoy simplemente son sombras, quedando su nombre para muchos en el olvido, porque serían los sucesores los que alcanzarían la gloria en los 80s. Ricky López. Le decían el tercer Ricky de Menudo, y así lo fue. Entró a la banda en 1992 a los 12, como Fernando Salaverry, y estuvo, adivinen hasta cuándo, hasta los 15. Eso fue en 1995, y como sus antecesores, vivió largas giras por Latinoamérica, pero a los 15 otra vez la pieza era reemplazada. Todavía había público interesado en Menudo, pero los mejores días estaban lejos para Ricky. Luego de salir de Menudo, actuó en Los Roller Kids, una muy popular película puertorriqueña, y de nuevo parecía ver la luz al final del túnel. Pero en 1997 le dieron un chance en un nuevo grupo llamado MDO. Era la mutación de Menudo, pero más moderno.
En el año 2004, en los días ya que grababa su primer disco como solista, Ricky López tuvo un grave accidente automovilístico en la ruta que va de Gurabo a Caguas. En esa misma ciudad, Caguas había despedido el último Ricky. Debido a aquel hecho, estuvo en coma profundo, pero despertó. Pero primero tuvieron que hacerle una larga intervención quirúrgica en su traje para salvarle la vida. Lamentablemente, esa cirugía lo dejó sin poder cantar. Y no solamente quedó sin cantar, sino que quedó también paralítico. Y hasta el día de hoy permanece en una silla de ruedas, al cuidado de don Luis López, su padre. Sin embargo, el amor de los fanáticos, en especial de las mujeres por él, aún lo persiguen. En las redes sociales sus fanáticas lo recuerdan y le agradecen a Dios que haya salvado su vida y le desean lo mejor. Le llamaban la menuditis. Era como una fiebre despertada por un grupo nacido en Puerto Rico. Aquella banda había nacido en 1977 y que impulsó a Edgardo Díaz. Así que más que el juego de una nostalgia, lo que ocurrió fue que se reavivó la polémica. Varios ex integrantes salieron a dar su parecer sobre lo que no se cuenta en la serie, demostrando que detrás de aquellas luces existían sombras. Como un capítulo trágico, por decir, de aquella agrupación, sería la partida de una fan en un show. Cecilia Guamán era una admiradora del grupo que asistió a un concierto en Perú junto a 5,000 personas. Eso fue en 1993. Cantaba por entonces Ricky López, Ángelo García, Abel Talamantes y Ashley Ruiz. Era sábado y la joven Cecilia soñaba con cumplir el sueño de estar cerca de sus ídolos. Tenía sus entradas aseguradas, las habían conseguido. Juntado 2 tapas de refresco más 10 nuevos soles. Era de clase media baja. Esa era su única opción, comprar aquellos boletos a ese precio, con 2 tapas de refresco. En ese tiempo Perú atravesaba una gran crisis económica y los padres no tenían para pagar los 20 a 50 dólares que costaba el ticket. Aquel día en el estadio del Lawn Tennis de la exposición no entraba un alfiler. La cantidad de asistentes rebasaba la capacidad habitual. Y ocurrió lo impensable. Así que en esa ola tremenda de empujones, muchas chicas quedaron atrapadas contra las rejas de contención del estadio. Una de ellas era Cecilia. Y Cecilia pereció. Lo más triste fue que el concierto siguió y ninguno de los chicos de Menudo sospechaba lo que había sucedido. Pero aquella no sería la única tragedia en los Menudo, sino ellos mismos verían esas desgracias. En 2021, el turno de la desgracia sería para Ray Reyes. Y aunque la causa oficial fue un infarto fulminante, también es de conocimiento público que antes de perecer estuvo luchando contra la depresión, el sobrepeso y fue diagnosticado con cardiomegalia, es decir, un corazón con aumento de tamaño. Ray pereció a los 51 años, el 30 de abril del 2021, en la cocina de su casa en Levittown, Puerto Rico. Contaba con 51 años. Otro caso similar y prematuro de partidas, de fenecidas, fue el de Adrián Olivares, otro ex integrante de Menudo. Fenecía en circunstancias igualmente trágicas. El único mexicano en la historia de la banda tenía solamente 47 cuando pereció durante una operación intestinal. Había sido diagnosticado con la enfermedad de Crohn, así que aquel niño rubio de los 90, y aunque su paso por la agrupación no había sido tan larga como el de algunos de sus compañeros, su partida fue un duro golpe para quienes lo conocieron y sobre todo admiraron.
Y otro que contó con la misma trágica historia sería Anthony Galindo. Anthony, luego de permanecer 6 días hospitalizado, se iba de este mundo el 3 de octubre en el estado de Florida del año 2020. De origen venezolano, había caído en una profunda depresión a causa de la pandemia, que afectó a la industria musical y al arte en general. El Papi Joe, como se le conocía al cantante de 41 años. Su nombre real era Edgar Antonio Galindo Ibarra y había formado parte de la agrupación Menudo del 95, y en el 97 se había integrado a MDO. Sí, que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Miguel Cancel estuvo en la banda Menudo en su época dorada, desde el 81. Actuó en 2 películas, Menudo la película del 81 y Una aventura llamada Menudo del 82. Pero de nuevo, la pieza cumplió 15 años. Ya tenía que entrar otro Menudo. Se jubiló a los 16 como la mayoría. Sería reemplazado por Roy Rossello, y como todos los demás lo intentó como solista, pero fracasó. Regresó de nuevo en el 98 en la gira Menudo el Reencuentro, y en 2004 sucedía lo impensable. Miguel sufrió un accidente cuando formaba parte del SWAT, la Policía Unidad Táctica. El vehículo se volcó en Florida, provocando heridas y fracturas, y por supuesto, la pérdida de 2 dedos. Y era que desde niño había soñado siempre con ser policía y lo cumplió. Y lamentablemente el destino le tenía preparado aquel incidente. Y ese accidente le dio un alto en su carrera y en su sueño de policía. Era otro sueño más que se derrumbaba. El primero fue de Menudo y ahora de policía para Miguel Cancel. Su última aparición sería en la serie de Amazon Prime Súmete a mi moto del 2020, donde hizo el papel de Mauro Hernández. No todo en los Menudos fue desgracia, también fue tiempo de innovar. Xavier Serbia, porque mientras que la mayoría de los Menudos siguieron conectados con la música, alguna u otra forma, otros eligieron paisajes novedosos. Es el caso de Xavier Serbia, que dejó el grupo en el 83, dándole paso a Ray Reyes. Al principio, se dejó llevar por la inercia, participó en el Proyecto M y editó 2 discos entre el 91 y el 92, pero después se dedicó a estudiar finanzas en Estados Unidos y empezó a trabajar en el programa de CNN Dinero para la cadena CNN en español. Hoy tiene 280,000 seguidores en Instagram y es considerado un experto en temas financieros, especialmente a través de sus clases magistrales sobre finanzas personales que imparten las plataformas digitales. Así que Xavier ahora es periodista y maestro de finanzas. Seguimos con Charly Mazo. Oriundo de San Juan de Puerto Rico, entró a Menudo durante su etapa más famosa para reemplazar a René Farray. Participó en el Reencuentro del 98, pero además lanzó un disco en 2002 que fue un fracaso. Pero bueno, él continuó. Se unió con otros ex compañeros como Farray, Cancel y Reyes para formar una banda paralela bajo el nombre de la Menudomanía Forever. Era todo muy rústico, dijo Mazo, al recordar sus años en la banda durante una entrevista. Nosotros fuimos pioneros de una industria que estaba en desarrollo. Hoy, en sus redes sociales suele publicar fotos con su familia y él mismo se describe como un influyente. Y durante la pandemia ofreció conciertos virtuales, algunos con un tributo a José José.
Hoy en día Charlie Mazo está casado con la presentadora Marisa Báez. Robbie Draco Rosa. En 2011 fue diagnosticado con cáncer de estómago y enfrentó una dura batalla que finalmente venció en 2012. El cantante, durante diversas entrevistas que ha dado, ha asegurado que las oraciones de su familia, amigos y fans alrededor del mundo le salvaron la vida, y sobre todo Dios. ¿Sí? Sin embargo, en días pasados su manager reveló la triste noticia. Robbie Draco Rosa sufría por segunda vez cáncer en 2024. Y abonaba diciendo el manager: tengo que decir que la valentía, la voluntad y el coraje de Draco es fuera de serie. Él también me mantuvo en silencio, aún siendo como un hijo. Quería que su encuentro con la gente fuera natural y que no se evaluara como una persona que tenía un padecimiento. Me lo dijo la noche de los Latin Grammy y fue cómplice de su silencio por su amor al arte y por querer dar más conciertos en Puerto Rico. Y es que a la biografía de Draco Rosa no le falta ningún condimento. La suya es sin duda una gran historia digna de película. De adolescente exitoso a solista exitoso. De rebelde y mundano a espiritual. Siempre ha dicho que fue una escuela católica de niño y hasta fue monaguillo. Pero la espiritualidad no tiene que ver con estar detrás de ninguna divinidad, es más bien un amor propio e íntimo. Y tener eso es particularmente importante en un momento en el que observamos atónitos como el hombre está acabando con el medio ambiente. En su enfermedad, contó que empezó a leer Krishnamurti y a encontrarse con el Yogananda, gurúes espirituales hindúes. Y es que a él le trasplantaron médula ósea y superó un cáncer. Amiguísimo de Sadhguru, ese mismo al que le escribió y le envió un mensaje por Instagram a la Fundación Isha. Y esta le respondió que el Sadhguru viajaría a los Estados Unidos y quería conversar con él. De allí surgió la idea en 2022 de que saliera en un disco y le colaborara. Pero no solamente llamó a un gurú para que le colaborara cantando en una canción, en la cual sale en el fondo un montón de pájaros. Draco Rosa también tiene una marca de café. Señala que está a favor de fomentar la agricultura local en Puerto Rico, donde más del 85% de los alimentos que se consumen son importados. Pero nada es imposible. El artista comenta que sus referentes musicales son Camarón de la Isla y Jim Morrison. Así que esta historia nos recuerda la de estos músicos, que a veces lo más difícil no es llegar a la cima, sino aprender a vivir cuando ya nadie te aplaude. Y sin embargo, siguen siendo artistas, no porque llenen escenarios, sino porque a pesar de todo siguen creando, siguen sintiendo y siguen viviendo al ritmo de sus propias notas, aunque éstas ya no suenen más despacio, más tristes, porque simplemente lo hacen más verdaderas. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.